Ahí estamos. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer hoy? Bueno, ah, eh, las transparencias las terminé a última hora anoche, así que por eso no las subí. Perdón, pero llegó con lo justo. Eh, bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer hoy? Vamos a mirar en los métodos que habíamos visto hasta ahora, Newton, vamos a ver un par de métodos más, punto fijo y secante, ¿sí? Que secante es un primo del método de Newton, que tiene la ventaja de no necesitar derivadas. Y después vamos a ver en alguno de los casos, en Newton y punto fijo, la extensión a varias variables. Entonces, este era el método de Newton gráficamente, que era irse por la tangente. Habíamos analizado algunas cosas sobre el error, habíamos encontrado una fórmula del error, y habíamos dicho que a partir de esta fórmula de error, que relaciona el error del paso que sigue en función del paso anterior, o de un paso con el consecutivo, ¿no? Entonces eso nos permitía unas ciertas acotaciones que son las que estaban acá. Si uno considera el mínimo de la derivada, que va en el denominador, el máximo de la derivada segunda, en un intervalo de longitud r simétrico alrededor del punto que queremos encontrar, eso lo hacía un poco complicado de aplicar. Y si teníamos que el error inicial era menor que r, es decir, el x0 está en este intervalo, lo cual uno podría preguntarse, ¿cómo puedo saber eso si no conozco quién es x estrella? Y además ese r es suficientemente chico como para que para que se verifique esta desigualdad, entonces lo que teníamos era convergencia. Todos los xn van a seguir estando en ese intervalo, los errores van a tender a cero, y más aún, los errores en el paso n sobre el error en el paso anterior al cuadrado converge a una constante, y esa constante está dada por la derivada segunda en el punto de solución del problema sobre 2 veces la derivada primera en ese punto. Lo cual, digamos, dice, bueno, converge rápido, y ese cociente de los errores con errores cuadráticos, ¿no? Acá tengo el error al cuadrado, eso converge a una constante. Lo cual da buenísimo, salvo estas cosas, que como no sé quién es X estrella, no sé quién es el intervalo, no sé cómo elegir R, no sé cómo elegir X0. Pero lo que dijimos es, esto podría ser un complemento a otro método. Por ejemplo, al método de bisección, que el método de bisección siempre sabe que la solución está en determinado intervalo, sabe qué longitud máxima hay del intervalo, que es la longitud del intervalo ANBN, esa longitud, me permite ver que si tomo R igual a eso, ya está, y en ese intervalo puedo acotar la derivada primera, la derivada segunda, la derivada primera por abajo, la derivada segunda por arriba, y hacer todo esto. Es decir, esto parece inútil si uso Newton solamente, pero si lo combino con el método de disección, puede ser bastante útil. Es decir, uno va seguro avanzando con bisección, lentamente pero seguro, y al final esto me da una aceleración, porque cuando ya se cumplen estas condiciones, seguro que va a ser convergente, y va a ser convergente a la solución, bueno, a la solución que está en ese intervalo. Bueno, ¿y qué pasa si yo no sé nada, si no hago bisección? ¿Cuándo voy a tener convergencia global? Y lo que vimos es que no podemos esperar convergencia global. Y habíamos puesto un ejemplo que gráficamente se ve muy fácil. Digamos que salgo del punto, yo tengo que converger, este es el X estrella. Y salgo del punto 1,2, que está bastante lejos, y rápidamente, en 6 pasos, logro un error que ya no puedo esperar más, porque si hiciera un paso más, ya los errores numéricos, esto sería un error 10 a la menos 24, uno esperaría, pero eso nunca va a pasar. ¿Está bien? Entonces uno dice, bueno, uno para por acá, o puede hacer un paso más, no les discuto eso, pero fíjense que acá tenemos 6 dígitos correctos, ya los dígitos que estamos mostrando son todos correctos y son muchos más en realidad. Bueno, perfecto. Quiere decir que Newton anda bien, aunque esta función bueno, no la sé estudiar en el punto de vista de mínimos y de la derivada primera y el máximo de la derivada segunda. No lo hice y convergió. Y fíjense que este cociente
me da menos 0,25. ¿Está bien? Y es, bueno, si le tomo módulo, ¿sí? Creo que en la transparencia anterior me olvidé de ponerle módulo a esto. Sí, acá debería ir módulo de todo esto. Acá me olvidé. Bueno, acá este valor es 0,25, el módulo, y fíjense que corresponde bien, cuando estoy llegando a la solución, el cociente de, acá grafiqué, el cociente de E sub n sobre E sub n menos 1, el anterior, al cuadrado. Y esos cocientes, esto tiende a hacerlo tan rápido que este número chico elevado al cuadrado es comparable al error que viene. ¿Está? Entonces fíjense que eso me da que los errores rapidísimamente se van a cero. Bueno, pero si yo empiezo de un poquito antes era 1,2 y acá le sumé ni un décimo, ¿está bien? 85 milésimos al número anterior, a 1,2. Y acá veo que ni hice la tabla porque ya veo que los puntos se van alejando y bueno, ya en 5 pasos ya estoy en cualquier lado donde tenía que estar. ¿Está bien? Y eso se puede ver gráficamente muy fácil de esta manera. Este es el primer ejemplo donde uno iba oscilando, pero cada vez se iba más cerca del punto. Y ahora acá va a acelerarse muchísimo y va a converger muy rápido. Mientras que acá, estas pendientes que se hacen muy planas, entonces el punto de intersección está muy lejano, eso va empeorando por esta forma de sigmoide, esta forma de S que tiene la función, entonces acá se hace más plano aún, y mientras más lejos, más plano está, entonces esto se va acelerando hacia afuera, por eso que en 5 pasos llegué a 10 a la 10, o no me acuerdo qué valor era. Entonces acá vemos que no podemos esperar convergencia global, es decir, saliendo de cualquier lado sin saber dónde está la solución verdadera. Por supuesto que en este caso, está suficientemente cerca de la solución verdadera como para converger, pero acá no. Bueno, entonces la pregunta es, ¿hay funciones para las cuales la convergencia global se da? Es decir, ¿puedo salir de cualquier punto y puedo estar seguro que converge a la solución? Bueno, la respuesta es sí, pero por supuesto son para esa clase de funciones. Las condiciones suficientes para que eso pase son la convexidad o la concavidad, ¿no? O sea, cuando una función tiene derivada segunda positiva en todos lados o negativa en todos lados, la función es estrictamente convexa o estrictamente cóncava. ¿Está bien? Entonces, en esos casos, uno puede saber que si tiene esta condición adicional, que no es muy difícil de verificar, el problema es que la solución sea justo el mínimo es un problema, porque llegando ahí, en un mínimo, la derivada va a ser cero, entonces llegando ahí el método no va a ser convergente. Se estropea todo cuando la solución no es un mínimo. Si mira el apunte, que eso sí lo subí la semana pasada, no me acuerdo, el viernes creo que lo subí, cuando es el punto que estoy buscando, el cero, es a su vez un mínimo de la función, ni siquiera hace falta que sea un mínimo de la función. Si la derivada primera se hace cero, la convergencia de Newton puede ser convergente, pero se hace mucho más lento. ¿Está bien? Ahí hay ejemplos y está discutido. Digamos. No es algo que nos interese particularmente, pero digamos, el que quiera alguna precisión sobre esto, ahí lo puede mirar. Bueno, si el punto que estoy tratando de encontrar, la solución f de x igual a 0, no es un mínimo, entonces ahí puedo, y el punto donde salgo tampoco es un mínimo, que esto es fácil de controlar, porque esto tengo que tener la esperanza de que eso pase, porque el punto x estrella no sé dónde está, lo que estoy buscando. Entonces supongamos que no es un mínimo. Bueno. Y yo salgo a un punto que no tiene que tener derivada cero, porque si no, en realidad ni puedo empezar, ¿no? Si x0 tiene derivada cero, es porque estoy en un mínimo, bueno, no podría plantear Newton que tiene la derivada primera en el punto dividiendo, con lo cual, digamos, no tiene sentido ni siquiera el problema. Bueno, entonces acá, si considero estas condiciones, lo que uno puede ver es que xn, o sea, el método de Newton, converge a la solución del problema. ¿Está bien? Y además tengo cierta monotonía. Las funciones, si por ejemplo los primeros dos, agarro x0, calculo x1 y me da más abajo, bueno, y van a estar a la derecha de x estrella, y la solución va a ser una sucesión decreciente hacia x estrella. Fíjense que eso es lo que nos pasaba con la exponencial. Déjenme ir para atrás
en el dibujo no de la tangente, sino de la exponencial, aunque no está dicho que la exponencial, acá. Esta función es convexa, estrictamente convexa. Entonces algo de x0, derivada positiva, entonces el x1 va a estar a la izquierda. El x1, ahí el x2 va a estar a la izquierda del x1, y así todos van a ser, siempre van a estar a la derecha de la solución, pero van a ser una sucesión decreciente hacia la solución. ¿Está bien? Si la función fuera convexa pero decreciente, las cosas se invierten, bueno, digamos, varias cosas geométricas, pero la convexidad, la convexidad estricta de la función me da la convergencia de Newton globalmente, es decir, yo podría salir desde cualquier lado. Fíjense, en el ejemplo anterior, si saliera a la izquierda de la solución, en un paso quedo a la derecha, y a partir de ahí se repite este comportamiento. Es decir, yo puedo salir a la izquierda, pero en un paso paso a la derecha, y después a partir de ahí, monótonamente, decreciente, voy al punto este. ¿Está bien? Entonces, lo que tenemos con convexidad o concavidad, que da lo mismo, yo lo hice para un caso, pero para el otro es equivalente, es que las sucesiones, a partir de un momento, salvo el primero, monótonamente van a ir o decreciente o creciente, según el caso, hacia la solución. ¿Está bien? Entonces, eso me da la convergencia global. Fíjense que esto sirve para muchos problemas. Por ejemplo, el del exponencial, que sería calcular logaritmos, bueno, una forma de mirar eso. Otro sería, por ejemplo, cualquier potencia en el intervalo 0 más infinito. Imagínense que quiero sacar la raíz sexta de un número. Entonces tengo que plantear x a la 6 menos a igual a 0. Y bueno, eso es una función convexa, estrictamente convexa, con lo cual perfectamente puedo aplicarle Newton y sé que va a ser convergente a la solución. Si empiezo con los positivos, va a ser una solución real positiva del problema que estoy planteando. Muy bien, entonces acá tenemos estas condiciones globales para la convergencia, y eso termina con lo que podemos decir de Newton en una variable. Después vamos a volver a Newton, pero para sistemas. Hoy también vamos a atacar el problema de sistemas, y es bastante interesante, digamos, tiene algunas cosas, diría, divertidas, pero bueno, es el gusto personal eso. Bueno, vamos a ver entonces otra forma, o sea, Newton es un método iterativo, es decir, yo tengo una solución aproximada, xn-1, y saco la solución xn, aplicándole una función que está relacionada con la f original, pero no es la f original. Era esa expresión xn-1 menos lo que va de la función, dividido lo que va de la derivada en el punto anterior, y así voy iterando. ¿Está bien? Bueno, esa idea de ir iterando se puede hacer más general. Y vamos a ver ejemplos donde no estamos haciendo Newton, pero sí estamos haciendo esa idea de iterar, de tener una solución aproximada y encontrar otra que esperamos que sea mejor. Y así sucesivamente ir acercándonos a la solución verdadera del problema. ¿Está bien? En infinitos pasos posiblemente, pero bueno, es un método posible. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que planteamos? Vamos a ver cómo podemos hacer esto bien, cómo lo podemos hacer mal. Entonces, partimos de un problema completamente trivial. X al cuadrado menos 4 igual a 0. Que ni siquiera necesitamos una calculadora para saber cómo es la solución. Las dos soluciones son más menos 2. Obvio, está cantado. Bueno, entonces lo que voy a hacer es transformar de alguna manera, y eso lo que decíamos, lo podemos hacer bien, lo podemos hacer mal. Bien o mal quiere decir en términos de que converja, no que sea algebraicamente incorrecto, sino que nos permita dar un método que resuelva el problema. Entonces planteo 0 igual a x al cuadrado menos 4. Tenemos las soluciones, y ahora lo que decimos es, si a esta ecuación le sumo x a los dos lados, 0 más x es x al cuadrado menos 4 es más x, es x cuadrado, más x menos 4. Me queda una cuadrática. Y a esa función la llamo φ1. Entonces, ¿qué es lo que vamos a plantear? Partimos de un punto, x0, que está cerca de una de las soluciones, suficientemente cerca. Y planteamos las iteraciones aplicándole a x0, igual que hicimos con Newton. Le aplico φ1 y veo cuánto me da. Después al resultado le voy a aplicar de nuevo φ1 y voy a ver cuánto me da, y así voy avanzando.
Miren lo que pasa con este ejemplo. Yo voy a agarrar 1,9, lo voy a reemplazar acá y voy a obtener el nuevo valor. Bueno, el valor que obtengo es 1,51. Bueno, ahora voy a agarrar 1,51, lo voy a reemplazar en φ1 y voy a ver cuánto me da. Y me da menos 0,2099. Medio raro. O sea, acá estaba cerca. Acá estoy un poquito más lejos, pero bueno, será que tarda un tiempo en converger. Pero acá se fue a los negativos, cercano de cero, digamos, está más raro. Y x3 se fue a un valor muy grande negativo, menos 4, bastante lejos de las dos soluciones, y esto va empeorando cada vez más. Y no sigo porque esto va oscilando, pero cada vez estoy más lejos de las soluciones. ¿Está bien? Entonces, este método, en principio lo que uno dice es, este problema, el problema de la ecuación original, x cuadrado menos 4 igual a 0, es completamente equivalente a encontrar un punto que cuando lo reemplace acá me dé el mismo. Es decir, un punto fijo. Por eso se llama el método de punto fijo. Yo aplico phi, una función, un montón de veces a elementos en forma sucesiva, a x0 le aplico phi1, me da x1, agarro esa misma función, se le aplico a x1, me da x2, y si eso se está acercando a un valor, ese valor es lo que se conoce como un punto fijo, es decir, una solución de esta ecuación, y una solución de esta ecuación es algebraicamente equivalente a una solución del problema original. ¿Está bien? Bueno, pero acá mi método fracasó terriblemente. Empecé con un punto muy cercano a la solución y se fue alejando y ya, digamos, en 5 iteraciones estoy en cualquier lado. Bueno, esto es hacerlo mal, obviamente. Vamos a ver cómo lo podemos hacer bien, de otra manera. Bueno, acá no había visto X6, X6 es del orden de los 8000. Está claro que esto está muy mal. Bueno, vamos a ver otra forma de hacer esto equivalente a una ecuación de punto fijo. Planteo la ecuación, f de x igual a 0, las soluciones son las mismas, pero ahora la forma en que transformo esto en una ecuación de punto fijo es esto de acá, que no parece nada obvio, pero déjenme pasar al papel. ¿Sí? Bueno. Igual a 0. Y acá, esperen que tengo que mirar, machetearme cuál era la función. Eso. Ahora, yo digo que esto es equivalente a x al cuadrado sobre 2 más 2 raíz cuadrada igual a x. Por supuesto que esto, el x que me va a devolver va a ser positivo, porque es la raíz cuadrada de alguien, que además ese alguien seguro que es positivo. ¿Y esto por qué? Y bueno, porque esto es equivalente a esta ecuación, es completamente equivalente a x al cuadrado sobre 2 igual a 2 igual a x al cuadrado. Y esto es lo mismo que paso esto, paso esto para allá y me queda 0 igual a x al cuadrado menos un medio de x al cuadrado, un medio de x al cuadrado. Y el menos 2 pasa a esto. Y está claro que esta ecuación es equivalente a esta. Entonces, probamos esto. ¿Está bien? Entonces son ecuaciones equivalentes. Perdón, profe. Sí, perdón. ¿Qué pasó? No se ve muy bien. En el chat la mayoría no ve muy bien la hoja. Ah, bueno, a ver si... No, a ver, pixelado me parece... Ahora no se enfocó. Yo ahí más o menos que intenta...
Bueno, les Yo cuento. veo bien, ¿eh? Ahora no se ve un poco mejor, yo lo veo acá, que también lo estoy viendo desde lo que muestra la cámara. Ahí mejoró. Sí, 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 para mí se ve. Está, bueno. Sí, sí, no importa. Gracias. Bueno, volvemos a las transparencias. Bueno, miren, después es nada más que elevar al cuadrado esta igualdad, la elevan al cuadrado y despejan y van a llegar a esta ecuación. Cuando le igualen a 0 le va a quedar esta ecuación o una ecuación equivalente. ¿Está bien? Eso es todo lo que hice. Es un problema, digamos, para hacer otras cosas, pero para esto, digamos, simplemente agarro x igual a phi2 de x y elevo al cuadrado. Eso es todo. Y vamos a ver que esto es mucho mejor. Esto es hacer bien las cosas desde el punto de vista de solución mediante punto fijo de la ecuación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque empiezo en cualquier valor. Antes había empezado en 1,9. Ahora empiezo en 8. Lugar lejísimos. Y veo el error que estoy cometiendo. ¿Sí? Bueno, en 8 me da 4,3589. Acá estoy presentando 5 dígitos, pero deben tener más dígitos importantes porque, bueno, debe ser un número irracional. Mostré 5 decimales. Bueno, acá el error disminuyó. Todavía sigue siendo, estoy muy lejos de la solución, pero disminuye. Pero lo que vemos es que solamente grafiqué los pares para que me entrara, porque como la convergencia es relativamente lenta comparada con Newton, que en 5 o 6 pasos llegaba a la solución, acá necesito 20 para tener una cantidad grande de cifras correctas. También acá tengo 4 cifras correctas, se está acercando al 2, pero lentamente. ¿Está? Entonces después de 20 pasos. Pero uno lo que ve es que, digamos, esta iteración se va acercando lentamente, pero se va acercando a la solución. ¿Está bien? Bueno, y acá estoy haciendo, no puedo mostrarlo acá porque, digamos, como solamente grafiqué las pares, puse en la tabla las pares, pero si yo hiciera el cociente entre el error en el paso, qué sé yo, en el paso 10 y en el paso 11, que acá no lo mostré cuál es el error en el paso 11, ese cociente se va acercando a 0,5. Pero fíjense que, a diferencia de lo que pasaba con Newton, ¿cómo voy llegando a esos valores? Bueno, voy llegando a esos valores. Esperen, ahí. Voy llegando a esos valores. Tomo el 8, lo pongo acá, 64 sobre 232 más 234, raíz de 34. Listo. No puede ser eso. ¿Qué hice? 8. Porque estos son 2 pasos, perdón. Primero raíz de 34, que no sé cuánto es, pero debe ser 6 y algo, qué sé yo. ¿Sí? No, menos 5 y algo, porque raíz de 36 sería 6, entonces raíz de 34 es 5, algo. Bueno, agarro ese 5, algo en vez de 8. Lo pongo acá, me da, si fuera 5, 25. Supongamos que fuese 5. 25 al cuadrado, perdón, 5 al cuadrado, 25. Divido 2, 12,5. Más 2, 14,5. Raíz cuadrada de 14,5. Bueno, me va a dar algo más chico. Y así voy bajando, voy aplicándole a cada x que me da esta función y me da un nuevo x. Y ahí voy repitiendo. ¿Está bien? Entonces, así voy avanzando y voy encontrando, acá no me dio para la tabla para mostrarles la convergencia con todo, porque sería muy larga, pero le mostré saltando de a 2 pasos. Esperen que tengo otra pregunta. Listo. Perfecto. Entonces voy haciendo eso. Y los errores van tendiendo a 0, pero fíjense que en el error, en un paso y en el que sigue, es la mitad. Entonces, es casi como bisección esto. En este ejemplo, no estamos mejor que en bisección. En bisección siempre el error se reduce a la mitad. ¿Sí? La longitud del intervalo donde sé que está la raíz, cada vez es la mitad del anterior. Acá, porque es esta función, podría haber sido otro número, mejor o peor. Vamos a ver entonces, vamos a discutir
cuándo punto fijo converge, qué error uno puede esperar, ¿está bien? Ese tipo de cosas. No vamos a hacer una demostración, pero les voy a contar, digamos, cómo se calcula el error después de n pasos. Entonces acá un ejemplo distinto, o sea, con la misma ecuación, pero dos formas distintas de despejar, de hacer el método de punto fijo y convertirlo en, bueno, y con la ecuación de punto fijo encontrar una solución sucesivamente. ¿Qué pasa con la x del otro lado de la phi? No, por ahí está mal escrito. A ver si podemos, si se ve. Ahí yo cada tanto lo veo bien. No sé si alguien tiene muchas dificultades. Voy a escribir grande a ver si ahí se desenfocó. Vamos a ver, hay que lentamente va enfocando. Vamos a ver, lo que yo digo es, yo tengo la ecuación x igual a phi de x, a lo que llamamos phi 2 de x. Y esto es completamente equivalente a decir que x al cuadrado menos 4 es igual a 0. Es decir, cuando yo cumpla esta igualdad, es equivalente a esta. Eso es lo que vimos arriba. Bueno, yo lo que voy a hacer es, x1 va a ser phi 2 de x0. Por ejemplo, esto era phi 2 de 8, y phi 2 de 8 me daba, déjenme calcularlo, esperen que armo la función. Y entonces hago phi de 8 me da 5,83095. Ahora digo, x2 es phi 2 de x1. O sea, phi 2 de 5,83095. Y así voy haciendo. Y esto me da, ese segundo, el x2, es 35,89. Y así voy haciendo, uno más. Déjenme hacer. Esto me da 3,39116. Y acá hago x4, phi 2 de x3, que es hacer phi 2 de 3,9, todos estos números, 3,39. Hago f de eso. Esperen que ya contesto el costo, pero primero quiero calcular esta cuenta, así puedo cerrar. 2,78388. Recordemos que phi 2 de x era hacer la raíz cuadrada de x al cuadrado sobre 2 más 2. Bueno, esperen que tenía un chat. ¿Por qué empecé de 8? Porque sí. ¿Sí? No, podría haber empezado de cualquier otro valor. En este ejemplo, uno puede ver que puede empezar de cualquier número positivo, es más, de cualquier número, ¿no? Porque como tengo x al cuadrado, no distingue si es positivo o negativo, lo va a convertir en positivo al elevarlo al cuadrado. Puede empezar de cualquier número y se va a acercar finalmente a 2. ¿Está bien? Este es un ejemplo que lo puse especialmente para empezar de donde se me ocurra. Si ustedes hacen esto, que es fácil de programar, definen la función en Python, por ejemplo, definen esta función, esta es phi de x, y después lo que van haciendo es, a partir de un x que ustedes elijan arbitrariamente, le van haciendo en cada paso, hacen un ciclo, y al resultado anterior le vuelven a aplicar f, y esa es la nueva x, y van cambiando la x vieja y lo van imprimiendo.
Y van a obtener una tabla de que los primeros van a ser estos valores. Si empezaron en 8, el segundo paso le va a 5,83, el tercer paso le va a dar 4,35, el segundo 3,39, el segundo 2,78 y así. ¿Está bien? Entonces van obteniendo eso. La pregunta que me hacen también es si el error es 0,5. No, en este ejemplo, y vamos a ver de qué forma el error va a ir bajando en determinadas proporciones. Si es que va bajando, porque vimos en el caso anterior que se iba disparando y se iba alejando de la solución verdadera. ¿Está bien? Pero entonces acá este 0,5 tiene que ver con lo que vale la derivada de phi2 en la solución. ¿Sí? Si uno calcula, vamos a hacerlo, esperen que vuelvo a salir, la derivada de phi2, perdonen, pero no quiero equivocarme con las cuentas, así que lo voy a hacer en forma automática. Me queda x sobre 2, x cuadrado sobre 2 más 2. Esto es lo que me da la derivada. Y cuando lo evalúo en 2, me da justamente un medio. ¿Está bien? Por eso es que, acercándose a la solución, el error anterior, el error actual, dividido el error del paso anterior, converge a 0,5. Esto va a converger, este cociente, a la derivada en el punto solución, suponiendo que el método es convergente. ¿Está bien? Entonces, vamos a ver gráficamente qué sería eso. Acá lo tenemos. Este es el gráfico, esta es phi2, la función que acabamos de usar, x cuadrado sobre 2 más 2 raíz cuadrada de todo, es esta función que está graficada acá. Y esta es la recta y igual a x. Y vamos a ver por qué necesito la recta y igual a x para hacer este gráfico. Fíjense, a partir de este x0, 8. Este es el valor de la función. Es decir, que x1, en el eje y, grafiqué x1, es phi de 8, que era 5,83. Este es x1. Ahora, yo quiero volver a aplicarle phi a x1. Entonces tengo que saber dónde está x1, pero en el eje x. ¿Sí? Entonces, para verlo en el eje x, lo que hago es, esta altura x1, la proyecto en el piso. ¿Está bien? Voy hasta la recta y igual a x, a la recta 45 grados, y me voy para abajo. Entonces este también va a ser x1. Y ahora me fijo, para saber quién es x2, cuánto vale phi en x1. Entonces voy hasta el gráfico de phi. Entonces hice este proceso. x0, eso me dio el x1, voy a la recta igual a x, y la recta igual a x, voy hasta el piso, y después vuelvo hasta el gráfico de la función. Bueno, todo eso, en realidad, lo veo como este rebote, podemos decir. Voy horizontal hasta la recta igual a x. Voy hacia abajo hasta el gráfico de ix, y acá tengo x2. Para saber quién es x3, hago lo mismo. Voy horizontal hasta la recta igual a x. Voy hacia abajo hasta el gráfico de la función, y acá tengo phi de x3. Perdón, phi de x2, o sea, x3. Y hago este proceso, y este zigzagueo, veo que se va acercando a esta intersección. ¿Y qué es esta intersección? Si y es, en este punto, las dos funciones valen lo mismo. Si las dos funciones valen lo mismo, es porque y vale phi2 de x, pero también y vale x. Es decir, igualando, x es igual a phi2 de x. Es decir, los puntos fijos, gráficamente, se ven como las intersecciones del gráfico de la función con la recta y igual a x. ¿Está bien eso? Entonces, gráficamente, este zigzagueo representa la sucesión que voy construyendo aplicándole phi2 a x0, phi2 a x1 y obtengo x2, phi2 a x2 y obtengo x3, y así sucesivamente. Y esto va a ir convergiendo, más o menos lento en este caso,
a la solución del punto fijo, que es solución de la ecuación original. Bueno, acá me preguntan cómo saber quién es la función. Bueno, no lo dijimos. Probamos con una, no nos dio. Probamos con otra, nos dio bien. ¿Habrá otra mejor que esta en el sentido de que converge más rápido? ¿Cómo hacemos bien o mal las cosas? Todavía no dijimos nada de eso y está bien que, digamos, que no se entienda porque no dijimos nada. Hicimos una prueba, nos dio mal, hicimos otra prueba y nos dio bien. Bueno, veamos, analicemos qué cambian estas dos funciones para que uno nos dé bien y otro nos dé mal. ¿Está bien? Esa es la pregunta que vamos a tratar de contestar ahora. ¿Qué es lo que tenemos que mirar de la phi para saber que eso va a tener un punto fijo y que va a ser el punto fijo del problema original? Va a ser, perdón, la solución del problema original. Entonces acá vemos las condiciones de convergencia. Entonces, yo tengo una función que sale de un intervalo. El intervalo acá podría ser infinito, ¿no? Pero pensemos un intervalo finito. Nos va a servir para casi todos los ejemplos. Entonces, vamos a ver qué condiciones tiene que cumplir para que eso realmente se verifique. Bueno, la primera, no se tiene que escapar del intervalo. Por supuesto, como dijimos recién, esto podría ser todos los reales, no tiene por qué ser un intervalo finito, puede ser semi-infinito, podría ser, qué sé yo, el 3 más infinito, o el menos infinito 5. Cualquier posibilidad para este intervalo. Pero lo primero que tiene que pasar es que si tomo un X en ese intervalo, su imagen cae en ese intervalo. ¿Está bien? Eso es una condición que se tiene que verificar. La segunda condición es más rara. Después vamos a ver una forma simplificada de una condición suficiente para que esto pase. Lo que tiene que pasar es lo que se dice, a esto la condición 2 se la denomina que phi sea una contracción. ¿Qué queremos decir con una contracción? Que las distancias entre las imágenes es estrictamente menor que la distancia entre los puntos de donde partí. Es decir, agarro dos puntos en el intervalo AB, entonces la distancia entre sus imágenes, que la distancia en los reales la mido como el módulo de la diferencia, la distancia entre las dos imágenes es menor o igual que una constante por la distancia entre los puntos x, y. Y esa constante, lo que le pido es que sea menor que 1. Bueno, esto va a aparecer cuando veamos ecuaciones diferenciales ordinarias, si es que no lo vieron ya, pero no importa. Pero a esta condición, sin condiciones sobre esta constante gamma, es lo que se llama es la condición de Lipschitz. No importa eso, tiene un nombre. Condición de Lipschitz de un matemático ruso del siglo XIX. Entonces, que verifique esto una función, a veces lo cumplen, a veces no, pueden tener, qué sé yo, no sé, raíz de cuadrada de x no cumple con esto, pero sí, qué sé yo, una función lineal, obviamente. Bueno, pero no, eso es, la condición de Lipschitz es con una constante cualquiera positiva, 5, 1000, 324, la que sea. Bueno, cuando esa constante es menor que 1, se dice que phi es una contracción. Es decir, que va acercando, las imágenes están más cerca que el punto original. ¿Está bien? Entonces eso es una condición difícil de verificar en la práctica, pero vamos a ver que la podemos cambiar por una condición, cuando es derivable, por una condición más sencilla. Bueno, entonces, si tenemos estas dos condiciones, que agarra un punto y cae dentro del mismo punto, y si agarro dos puntos, las imágenes están más cerca con una tasa gamma, una constante gamma, que la distancia de los puntos originales, con esas dos condiciones, entonces, la primera observación es que hay una única solución de la ecuación de punto fijo. Phi de x igual a x tiene una única solución. ¿Sí? Es decir, lo que estamos buscando tiene única solución. Bueno,
¿Y cuál es la otra condición? Que si yo salgo de cualquier punto del intervalo que cumple estas condiciones, salgo de cualquier punto de ese intervalo, la asociación que construyo, como el método numérico que habíamos planteado, converge a la solución, a la única solución que tengo. Es decir, estas dos condiciones me garantizan que el método numérico que estoy proponiendo está perfecto, está andando bien. Va a andar bien en el problema que estamos tratando de resolver. Agarro un x0, como se me ocurra dentro del intervalo. El problema está en contar este intervalo, pero una vez que tengo ese intervalo, agarro un x0 como se me ocurra, y voy construyendo a partir de ese x0 la sucesión. x1 es phi de x0, x2 es phi de x1, xn es phi del anterior. Bueno, esa sucesión converge a la solución, y además sé con qué tengo una estimación del error que estoy cometiendo. ¿Está bien? Yo sé que x estrella menos xn es menor o igual que esta constante, fíjense, gamma es menor que 1, con lo cual este denominador podría ser grande, pero es un número positivo. No es lo mismo que gamma sea, qué sé yo, 0,5, con lo cual esta resta me da 0,5, que es lo mismo dividir por 0,5 que multiplicar por 2, que esto sea 0,999, porque esta resta me da un milésimo, entonces multiplicar por 1000, y acá tengo una constante enorme. Entonces, que este gamma sea más cercano a 0 que a 1, es a favor de la convergencia. Y lo mismo por el numerador. Fíjense, ¿por qué esto va a 0? Yo acá estoy afirmando que cuando n tiende a infinito, esta distancia tiende a 0. ¿Por qué? Porque gamma a la n, si es un número menor que 1, a medida que aumentan las potencias, cada vez se hace más chico. Entonces fíjense que esta fórmula es buenísima, en el sentido de que yo agarro x0, ya sé que si se cumple esto, converge, pero mejor que eso. Agarro x0, le aplico phi a x0, me da x1. Con eso calculo esta distancia. Bueno, gamma se supone que lo conozco. Con esta fórmula tengo una idea de qué error estoy cometiendo en el paso n. ¿Cuál es la distancia? O una cota para la distancia desde la verdadera solución del punto fijo y por lo tanto solución del problema original y el xn, en el paso n, el método numérico en el paso n, qué error me produce. ¿Está bien? Es una cota, y es una cota que puede ser grosera. ¿Está bien? Bueno, esto dentro de todo, especialmente en el caso unidimensional, después vamos a ver extensiones a varias variables, pero en principio en el caso de una variable, que es lo que estamos viendo ahora, no es tan terrible ver que la imagen de una función en un intervalo cae dentro de ese intervalo. La condición 1, uno con las herramientas de cálculo puede llegar a obtenerlo. La cuestión es saber la condición 2, porque yo tendría que agarrar un par arbitrario de números dentro del intervalo AB, hacer esta diferencia y ver que esa diferencia es menor o igual que una constante fija menor que 1 por la distancia de los puntos que elegí. O sea, es un trabajo infinito y difícil. Pero fíjense que se puede cambiar la condición 2 por una condición más amable, que es esta. Si el máximo, el gamma, se puede estimar como el máximo de la derivada en el intervalo. Entonces, se cumple si yo llamo gamma al máximo de la derivada, eso me dice quién es la cota que verifica esto. ¿Está bien? Entonces, bueno, antes de eso, esa condición, déjenme ver en nuestro ejemplo. Esperemos que enfoque. Ya viene. Bueno, está muy complicada la red hoy. Pero la idea es que en algún intervalo, por ejemplo, uno dice, en el intervalo 0,4, por decir algo, o sea, si uno hace phi2 de 0, bueno, primero, phi2, no se ve nada, a ver si escribo grande, pero no es cuestión de tamaño. Phi2 de x, se puede ver que es creciente.
por lo menos en el intervalo 0 más infinito. ¿Sí? ¿Por qué? Miren su derivada. Primero porque se ve directamente, pero además su derivada es x sobre 2 la raíz cuadrada de alguien. Esto siempre es positivo. Con lo cual es una función creciente. Phi2 en 0, ¿sí? Me da raíz de 2, que es positivo. Y Phi2, digamos, de 4, me da 4 al cuadrado, 16, dividido 2, 8, más 2, raíz de 10, que raíz de 10 es 3,16, algo así. Bueno. ¿Y eso qué me dice? Eso lo que me dice es, voy a hacer un gráfico de Phi2. Phi2 es creciente. En 0 vale raíz de 2. Y en 4 vale raíz de 10. No, no era así, perdón. Dibujé mal, disculpen. Era una función que hacía algo así. Acá es raíz de 2 y acá es raíz de 10. Que es menor que 4, ¿no? Y acá estaba el 4. Quiere decir que si yo graficara el 0,4 acá, que es todo este intervalo que voy a marcar acá, la primera condición se verifica. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque siempre, por ser creciente, empiezo de arriba de 0, voy creciendo y no supero el valor 4. Quiere decir que todos estos tienen imagen que está entre 0 y 4. O sea, phi de x es un punto del intervalo 0,4 cuando x está en 0,4. ¿Por qué elegí 4? ¿Qué sé yo? No sé, digamos. Creo que si podía elegir acá cualquier número positivo y siempre me iba a funcionar. Creo, no sé. Me parece que esta función, la phi2, siempre es más chica que x. Con lo cual, esto funcionaría con el 0,4, con el 0,20, me parece que en todos lados. Bueno, y uno puede ver que la derivada también debe ser creciente. A ver, déjenme verificar a ver si no les estoy mintiendo. Es sí, es una función phi' de x, no se ve nada. Phi' de x es creciente, con lo cual el máximo, creciente y positivo, ¿no? El máximo del módulo, en el intervalo para x en el intervalo 0,4, si una función es creciente, el máximo será en el extremo derecho. Ah, no se ve nada. Bueno, esperemos a ver si en algún momento lo dejamos quieto. Bueno. A ver, un mensaje. Sí, claro que es el... Sí, sí, me dicen que es la red, sí, claro que sí. Bueno, tenemos la desgracia que al mismo tiempo otros
personas de la familia están dando clase, así que estamos en problemas, estamos usando bastante ancha banda. Bueno, ahí enfocó un poco más, y φ' en 4, lo calculé, y φ' en 4, que sería el máximo, me da 0,633, una cosa así. Menos que eso, pero no importa. Entonces podría tomar este como gamma, que es menor que 1. ¿Está bien? Entonces con esto podría asegurarme que φ2 converge realmente, o sea, que saliendo del intervalo 0,4, repito, podría haber partido de cualquier otro intervalo, podría haberlo hecho en el intervalo 0,20, pero ya sé que 4, que la solución tiene que estar entre 0 y 4, porque la raíz cuadrada de 4 tiene que ser más chica que 4. ¿Está bien? Entonces por eso es que tomé 4 como una idea posible, pero ustedes pueden tomar cualquier intervalo que cumpla contener a la solución. Bueno, entonces con eso uno podría verificar la condición 2, y verificando la condición 2 sabe que convergen. ¿Está bien? Si ustedes lo hicieran en el primer caso, van a ver que no se verifican estas condiciones. Especialmente la condición 2 no se va a verificar con la otra forma de despejar, de transformar mi ecuación en una ecuación de punto fijo. Bueno, miren gráficamente cómo se puede ver esto. Acá es una función parecida a la de recién, donde tengo, fíjense que tengo derivada menor que 1, ¿sí? Todos los puntos del intervalo AB, su imagen cae dentro del intervalo AB, pero acá tengo derivada pequeña, entonces saliendo un punto x0 y con este zigzagueo, que era aplicar la sucesión x0 encontrar x1, con x1 encontrar x2, etc., este zigzagueo va a ir convergiendo al único punto fijo, que recordemos, el punto fijo gráficamente se ve como la intersección de la recta y igual a x con y igual a phi de x. Fíjense que acá tenemos otro punto fijo, que está fuera de nuestro intervalo, con lo cual nunca lo vamos a detectar, pero además este lo cruza, fíjense que lo cruza con pendiente mayor que 1. Esto es lo que nos pasaba en el primer caso. Si uno sale de un punto cercano a esto, el zigzagueo se va alejando de este valor. Puede ser que se esté acercando a otro punto fijo, podría ser, pero tal vez no. ¿Está bien? Como vemos, por ejemplo, en este ejemplo. Acá tenemos, fíjense que acá también, todos los puntos del intervalo AB tienen imagen dentro del intervalo AB. Entonces la primera condición se verifica, pero la segunda no. Acá cruza con pendiente, no es porque sea negativa, porque era en módulo que me importaba la derivada, que fuera menor que 1, pero acá la derivada es negativa y es más negativa que menos 1, con lo cual el módulo es mayor que 1. Entonces tiene esta telaraña, haciendo el mismo jueguito que acá no es un zigzagueo porque digamos como es negativa, voy a tener que dar esta vuelta, entonces acá tengo x0, esto es x1, el valor de x2 sería este, su imagen en el gráfico, este sería la altura x3, que en el eje X es este, y así voy recorriendo. Hago lo mismo acá, lo único que como es pendiente negativa, se va enroscando en vez de ser un zigzagueo, pero es la misma idea. Y entonces acá, las soluciones, al hacer la sucesión, se van alejando del punto fijo. ¿Está bien? Bueno, acá uno puede ver, o sea, esta clase de hoy está muy conectada con caos y con sistemas dinámicos, ¿está bien? Bueno, acá lo que uno puede ver es que esta solución, saliendo de x0, la sucesión va a ir convergiendo a algo que es periódico. Es decir, que me va a dar un punto, que cuando lo evalúo me da otro, y cuando lo evalúo a ese segundo punto me da el primero. Entonces eso le queda dando vueltas. Es decir, saliendo de cualquier solución, en vez de converger al punto fijo, como tenemos acá, va a ir convergiendo a una órbita periódica. Eso es un comportamiento más complicado y uno puede después mostrar, digamos, varios problemas muy sencillos que tienen un comportamiento cada vez más complicado, inclusive caótico. Con una cuadrática uno puede lograr un comportamiento caótico de estas
idea de punto fijo. También uno encuentra sucesiones que no convergen ni a un punto fijo, ni a una órbita periódica, que hacen cualquier cosa. Pero bueno, eso no forma parte del curso, pero es una cosa interesante de analizar. Bueno, entonces esto es gráficamente cuando la derivada es en módulo menor que 1, y esto es cuando la derivada es mayor que 1. En un caso nos vamos acercando al punto fijo, y en otro caso nos podemos ir alejando, como en este caso. ¿Está bien? Bueno, déjenme mostrarles una aplicación. No sé cuánto vieron de física en esto, pero si no lo vieron lo van a ver, así que no es importante, pero para que le diga algo, esto se los cuento. Esto podría ser el modelo que uno tiene de un cable muy largo, ¿sí? Pero más que un cable, esto podría ser una fibra neuronal. ¿Está bien? Muchas veces van a ver, si buscan, que se modela así. A veces acá le pone algo que puede acumular carga eléctrica, que en el caso de una membrana celular podría ser la acumulación de iones, positivos y negativos, de un lado y del otro de la membrana. ¿Sí? Entonces hay muchos modelos de fibras neuronales que se modelan así, con circuitos así muy largos, inclusive infinitos. Pero para que les quiera decir algo esto, decimos esto y podemos hacer un intervalo. Lo que les quiero mostrar es que a veces punto fijo aparece en situaciones que no tienen nada que ver con resolución de ecuaciones, o sí, pero indirectamente. Fíjense que yo tengo esta cadena de resistores. Y uno dice, bueno, ¿qué resistencia vería si cortara el circuito acá? ¿Y qué resistencia eléctrica vería si corto el circuito acá? La resistencia eléctrica es la relación que hay entre la diferencia de potencial que aparece en los extremos del circuito y la corriente eléctrica, la cantidad de cargas por segundo que se desplazan, digamos, por ese circuito. Entonces, uno dice, ¿qué resistencia tengo acá? ¿Y qué resistencia si le agrego un pedacito más de circuito? ¿Está bien? Un cable, si lo corto de 1 metro, 1 metro y 1 milímetro, por decirlo de alguna manera. Bueno, entonces lo que vemos es que la física me dice, no voy a entrar en eso, que la relación entre la resistencia que vería si cortara acá, si no tuviera este primer circuito, si virara de acá para atrás, sería una, que la llamo Rn-1, y la que veo cuando le agrego ese circuito es esta. Y si yo pienso, el circuito que está de acá para acá se llama Rn+1, hago la resistencia Rn+1 en paralelo con R2, y la forma de calcular resistencia en paralelo es esta, el producto sobre la suma, y a esta resistencia R1 que está en serie le sumo esto. Para algunos va a querer decir algo, esto creo que física vieron, pero vieron mecánica, bueno, pero algunos sabrá de qué estamos hablando, pero no importa. Lo que digo es, tengo una cierta cantidad que en el paso n se calcula como hacer esta fórmula en el paso anterior. ¿Está bien? Y entonces esto es una ecuación de recurrencia. Le aplico una función a un valor y obtengo el valor que sigue. ¿Está bien? Y esto en este caso tiene ese significado físico. Bueno, si yo esto lo hiciera cada vez más y más y más, ¿a qué convergería este Rn? Bueno, uno puede ver que este Rn converge a esta solución. Eso es muy fácil. Si busco un punto fijo de esta función, digo, lo que está acá es lo mismo que lo que está acá, despejo y obtengo esto. Es resolver una cuadrática y la solución positiva de una cuadrática. Bueno, yo puedo plantear que eso es una phi que va de este intervalo en este intervalo, que su derivada está dado por esto y es menor que 1, con lo cual esta phi tiene un único punto fijo y el único punto fijo es este de acá. ¿Eh? Acá no es el problema original el planteo de una solución de una ecuación, sino que el problema mismo me lleva a una ecuación de recurrencia por punto fijo. ¿Está bien? Y lo que veo es que a medida que agrego más y más y más y más circuitos de este tipo, una resistencia en serie y otra en paralelo, voy obteniendo una resistencia límite que se puede calcular así. Y que también es el resultado de aplicarle phi indefinidamente a un valor original. ¿Qué valor original? Cualquiera que parta de acá. ¿Está bien? Entonces, nada, para el que esto les quiera decir algo, o en el futuro les vaya a decir algo,
todo bien, si no, digamos, olvídense de esta transparencia. Bueno, voy a parar de grabar y hacemos un intervalo de unos minutos y después volvemos con esto. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta hasta acá?